por Candiani Dubbing Studios. La policía rastrilló el bosque alrededor de la casa de los Everett y la pareja suplicó por el regreso a salvo de su hijo. Es solo un niño. Es nuestro único hijo. No era fácil estar parado ahí, porque todo lo que quieres hacer es gritar: encuentren a mi hijo ahora. Lo recuerdo en este momento y pienso que eso es pura maldad. Es Satanás en persona. Yo solo quería ir y golpearlo hasta morir. Quería justicia. No se molesten en arrestarlo, solo déjenme a mí. Cuando abrí la puerta de la sala de juntas y vi a los agentes del FBI, yo contuve la respiración un segundo y pensé, no puede ser. ¿Realmente está pasando esto? No me creían. Realmente pensaban que tenía algo que ver con eso. Y me pregunté si me incriminarían. Paulette me preguntó si pensaba que Mackay estaba vivo y le dije que no. Fue como una pesadilla, como una película. Fue una locura. La mirada de Paulette estaba vacía. Cuando una parte de tu alma muere, se va, lo sabes bien. Se va, te queda un gran vacío. La casa del mal. Sombras de muerte. Te resulta algo muy difícil de entender. Porque secuestran a un niño y desaparece y no sabes si está a salvo, no sabes si está muerto. La primera Navidad que Paulette, Carl y Mackay vinieron a mi casa, hubo un vínculo instantáneo con Mackay y conmigo. Mackay se sentó de inmediato en mis piernas y miró el árbol y preguntó, «Oh, todo eso es para mí». Y la mayoría lo era. Y desde ese día tuvimos un vínculo instantáneo. Mackay siempre venía en octubre. Debo decir que nosotros no hacíamos más que jugar. Jugábamos todo el tiempo. Montábamos en cuatriciclo, pescábamos, recogíamos moras, cocinábamos. Si quería comprar helado, comía el helado del mismísimo envase. Y el sofá reclinable. No existía el no en mi casa. Todo era así. Todo lo que quisiera hacer, lo dejaba hacer. Recibes la temida llamada a altas horas de la noche y sabes que algo está terriblemente mal cuando eso sucede. Lo primero que pregunté fue qué había pasado. Mi hermana dijo que a Mackay lo habían secuestrado. Nos dieron muy poca información y, la verdad, en aquel momento no sabíamos si Mackay estaba bien o no. Lo siguiente que recuerdo es que solté el teléfono. Eran las 2 o 3 de la mañana. Por momentos lloraba, al siguiente trataba de entender y al siguiente rezaba. Ese momento de nuestras vidas fue lo peor que nos ha sucedido.
Oh, vaya. Tengo una amiga que una vez me dijo que si en la vida tienes la casa más linda de la calle, el mejor marido, el hijo más hermoso y el perro más bonito, que tuviera cuidado, que se desataría un infierno. Carl era mucho más joven que yo. Aún estaba en la escuela cuando yo estaba en la universidad. Mi hermana salía con su amigo y terminamos en nuestra casa. Así fue como nos conocimos. Yo enseñaba en la escuela primaria. Un conocido de la iglesia introdujo a Carl en el negocio del petróleo. En poco tiempo, la industria del petróleo empezó a estar en auge y alcanzamos una posición muy cómoda. Estuvimos casados casi 12 años antes de que naciera McKay. Pensamos que quizás no podríamos tener hijos. Fue un embarazo difícil. Estuve a punto de morir en el parto, así que sabíamos que McKay sería nuestro único hijo. Me asombraba el hecho de que por fin tuviéramos un hijo. Él era diferente. Me llamaba mujer en lugar de mamá. Recuerdo que una vez se golpeó con nuestro perro y el perro le dio un mordisco aquí y tuvieron que hacerle algunos puntos. Por eso. Y a mí se me saltaron las lágrimas. Y él me miró y dijo, mujer, no llores por mí. La gente decía que ese niño era un alma vieja, y lo era. Si yo tenía uno de esos días, él decía, tomaré tu bolso porque sé que lo apoyarás en cualquier lugar y no vas a recordar dónde lo pusiste. Teníamos un sistema de alarma y lo encendimos. Y McKay sabía que no había que abrir la puerta. Sabíamos que él lo sabía porque varios meses antes se había disparado la alarma de alguien, había venido el sheriff y él no quiso abrir la puerta para poder hablar con él. Lo hizo solo a través de la puerta, así que le habíamos enseñado que no debía abrir la puerta. Me despedí de él y luego nos fuimos. Cuando miré hacia atrás, pude ver a través de la puerta trasera. Hay una puerta francesa toda de vidrio. Y él estaba sentado en la silla viendo televisión. Tenía los pies sobre la otomana y disfrutaba comer helado. Estaba feliz, sonriendo, sin preocupaciones, ¿saben? Fuimos a la reunión. Y cada 30 minutos Carl llamaba a casa para ver cómo estaba McKay y estaba bien. Fuimos a un restaurante y ordenamos. Y Carl se levantó de la mesa para llamar a McKay. Él volvió y me dijo que iba a ir a casa para ver cómo estaba McKay, que yo podía volver después con nuestro vecino. Él no me dijo nada, solo que iría a casa a ver cómo estaba McKay. En ese momento pensé que estaba cansado y que se iba, que estaba listo para terminar la noche y que iría a cuidar a nuestro hijo. Comimos el postre y entonces mi vecino fue a usar el teléfono y volvió y dijo que era hora de irnos. Pensé que estaba bien, era hora de ir a casa. Entonces estábamos en el auto, volviendo, cuando él me dijo, Paulette, Carl está en casa y no encuentra a McKay. Me pregunté si estaba soñando, si había escuchado bien. ¿Qué es lo que haces cuando alguien te dice que no encuentran a tu hijo? Llegué a casa y Carl estaba en la puerta, en la calle principal. No tenía idea de lo que había pasado. Había cintas cerrando la casa
y ya había polvo de huellas dactilares por todo el marco de la puerta y todas esas cosas. Carl me dijo que al llegar a casa la puerta estaba entreabierta y el sistema de alarmas no estaba encendido. Entró gritando y llamando a McKay y cuando se acercó a la puerta el teléfono empezó a sonar. Él me dijo que habían pedido un rescate. Dijo que se trataba de una mujer con voz ronca. Había alguien en la otra línea diciendo que habían secuestrado a mi hijo. Ok. Exigen $500,000 si quiero volver a verlo vivo y bien. Llamarán por la mañana, a las 8 de la mañana. Parecía que mi cuerpo se movía en cámara lenta, pero todo alrededor estaba sucediendo muy rápido. Estaba en shock. Mi cuerpo estaba sintiendo el estrés más intenso que había sentido en toda mi vida. ¿Qué hay que hacer? Recuperar a mi hijo. Ahora, ¿dónde está McKay? Oh, así es como los recuerdo. Así es como quiero recordarlos siempre. Los Everett en verdad tenían una vida perfecta. No necesitaban nada. Se tenían uno al otro, tenían a su hijo, tenían un empleo, tenían su iglesia, tenían todo a su favor. En 1987 me uní a la primera iglesia bautista. Carl era jefe del cuerpo de diáconos y así es como los conocí. Y desde entonces tuvimos una buena y larga amistad. Un par de veces tuvieron reuniones fuera de la ciudad y yo fui a pasar la noche y a cuidar de McKay. Era un niño fácil de cuidar. Me dieron la llave y también el código de su sistema de seguridad, porque supongo que sentían que me había ganado su confianza. Ellos hacían viajes cortos de fin de semana y me decían que iban a estar afuera si estaba disponible, y yo siempre lo estaba. El miércoles por la mañana estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono. Contesté y era la bibliotecaria de la escuela. Era una amiga de la iglesia también. Y me dijo: Ricky, tengo entendido que a McKay lo secuestraron. Le pregunté de qué estaba hablando, y ella dijo que lo habían escuchado y que no había ido a la escuela. Le dije que intentaría averiguar lo que pasaba y que la llamaría. Primero pensé que era una broma. ¿Cómo podía estar secuestrado? ¿Cómo podía estar desaparecido? Y pensé en que McKay tenía 12 años. Y no era un niño que se ocultaría o que huiría, ni les haría una broma pesada a sus padres. Entonces, el presidente de la compañía vino a buscarme y dijo que alguien había ido a verme. Salí al pasillo y pregunté dónde estaba. Él dijo que ellos estaban en la sala de conferencias. Pregunté: ¿ellos? Y contestó que el FBI estaba allí para interrogarme. Y dije: oh, ok. Pero, ¿por qué quieren hablar conmigo? Cuando abrí la puerta, no había uno, había varios. Empezaron a hacerme preguntas. Si sabía por qué estaban allí, y yo, bueno, entiendo que McKay ha desaparecido. ¿Tuviste algo que ver con eso? No. Más de una vez dijeron: solo confiesa, dinos ahora dónde está. Entonces me enojé mucho, pero de pronto tuve miedo porque ellos no me creían. Ellos realmente creían que tenía algo que ver con eso. Entonces pensé: no puede ser. ¿Realmente está pasando? ¿Podrían incriminarme? Estaba molesto. Les dije que estaban perdiendo el tiempo, que la persona que lo había hecho estaba vagando por las calles todavía. ¿Y si entonces iba tras el hijo de alguien más? Y me dijeron que en ese momento estaban enfocados en mí. Les dije que no había hecho nada.
Y lo último que me preguntaron fue si estaría dispuesto a hacer un polígrafo. Y acepté hacerlo. Cuando llegué a casa de Paulette y Carl, era un caos total. Estás indefenso, no sabes qué hacer. Había agentes del FBI por todas partes, policías, helicópteros volando. Solo confusión, solo caos y total confusión. Carl era un desastre emocional. Decía, fallé, no protegí a mi hijo contra este mal. Ahora debo traerlo de vuelta a casa. Debo traerlo a casa. Paulette estaba hecha un desastre, casi catatónica. Apenas podía hablar, apenas podía caminar. Y empezó a llorar. Eran lágrimas y lágrimas. Y todo lo que podía hacer era sacudir la cabeza. Y ella dijo, se ha ido. Se ha ido, Mackay. ¿Qué voy a hacer? Se ha ido. Tenemos que encontrar a Mackay. Sentí que, como Paulette estaba tan desesperada, yo tenía que mantener la compostura. No debía llorar. Y debía decir que todo estaría bien, que todo estaría bien. Y eso era lo que debía hacer. Paulette y Carl se habían involucrado recientemente en una empresa de ventas. En mi opinión, era un esquema piramidal, así que de inmediato pensé que tal vez, solo tal vez, alguien involucrado en todo eso tenía algo que ver con esto. Porque empiezas a mirar a todo el mundo y todo el mundo es sospechoso hasta que puedes descartarlos. Muchos de los vendedores estaban allí. Uno en especial estaba al teléfono, contando lo que había hecho tal persona y yo me dirigí a Carl y le dije, ¿y si el del rescate, que si esa persona vuelve a llamar con más pedidos y él está al teléfono, tienen que irse? Estaba muy enojada. Realmente quería hacerme cargo y empezar a echar a la gente de la casa. Realmente quería hacer eso, porque se trataba de mi sobrino. No dormí. Observaba a la gente, veía quién estaba en mi casa. Veía cómo cada uno de los agentes llegaba. El reloj avanzaba y avanzaba. El FBI intervino los teléfonos. Estaban allí, listos para actuar. Esperamos y esperamos y esperamos. Y yo tenía una enorme sensación de vacío y frío. Intenso si el teléfono no sonaba. Dentro de mí pensaba que eso no era bueno. Y me preguntaba por qué no llamaban. Había una razón para no llamar. Algo iba mal. El tiempo avanzaba. Yo sabía que, cuanto más tiempo pasaba desde que una persona había sido secuestrada, menos probable era que esa persona pudiera volver a casa. ¿Dónde estaba? ¿Y quién lo tenía? Sabía que tenía que ser alguien. Nos reunimos con el perfilador del FBI. Hablamos con él un rato, porque trataba de perfilar el tipo de persona que haría esto. Las preguntas eran a quién conocíamos y a quién le abriría la puerta a Mackay. Tuvimos que hacer una lista de amigos. Era algo casi irreal, porque, en serio, se suponía que tenía que hacer una lista de la gente que yo conocía, no de posibles extraños o apenas conocidos que vendrían a mi puerta.
Querían saber de la gente que yo conocía, que conocía a McKay. Eso era escalofriante. Me horrorizaba pensar que tal vez alguien que conocíamos o que McKay conocía y amaba tuviera el descaro de llevárselo. Me sentí muy humillado al pensar que gente que me conocía pudiera siquiera imaginar que yo podía hacerle daño a un niño. Me cuesta incluso matar una cucaracha. Jamás lastimaría a un niño. Yo sé que la mujer que llamó para pedir rescate tenía una voz ronca. Mi hermana tiene voz ronca. Además, tenía una llave. Y alguien dijo que también yo vivía en el lado oeste y probablemente lo había hecho por dinero. Basta. Eso era una locura. Esos fueron los comentarios que escuché. La prueba del polígrafo fue extraña. Díganos dónde estuvo la noche del 12. ¿Puede conseguir a alguien que verifique que estuvo allí? ¿Sabe dónde está McKay? ¿Conoce a alguien que pudiera haberle hecho daño? Hacían una pregunta y luego una pausa. Terminó cuando dijo, ok, terminé. Le pregunté, bueno, ¿qué le parecía? Y me dijo, no has hecho nada, lárgate. Volví al trabajo y, por supuesto, creo que ya había empezado a correrse la voz. Solo recuerdo que alguien con quien trabajaba me dijo, ¿vas a subir a lo alto del edificio y saltar? Insinuaba que yo había hecho algo y que me suicidaría para no ir a la cárcel. Después del trabajo, papá dijo, Ricky, los agentes del FBI acaban de irse de aquí. Yo dije, ¿por qué? Me dijo que eran 6 agentes, que rastrillaron la casa, entraron en el granero y caminaron de un extremo a otro de la casa por el entretecho. No tenían una orden de registro. Ellos sencillamente vinieron y se metieron a la fuerza. Cuando el FBI me descartó como sospechoso, a la mañana siguiente Carl me envió un mensaje a través de un amigo pidiéndome que yo fuera a verlo. Así que fui a verlo y entramos en su oficina. Entonces me dijo que lo sentía, pero que estaban tratando de encontrar a McKay. Le dije que lo entendía, sabía que no era por mí. Sabía que estaban tratando de encontrar a su hijo. Yo no era lo que importaba ahora, necesitaban encontrar al niño. En el FBI ya conocen su trabajo. Saben que muchas veces las personas que abusan niños o los dañan son personas que conocen y aman. No son extraños. Para entonces, nuestro vecino ya se había presentado para decir que estaba sacando la basura cuando un auto casi lo atropelló. Y dijo cómo era el vehículo, lo pudo describir. Tenía un emblema en la parte trasera y no sabía a quién pertenecía. Pero era dorado, medio dorado. Cuando conocimos a Hilton, a su mujer y a sus 2 hijos, ellos parecían ser una familia normal. Los niños jugaban en las ligas menores. Hilton entrenaba en las ligas menores. Hilton Crawford había trabajado en las fuerzas de seguridad. Estaba en el negocio de la seguridad y trabajaba para una empresa. McKay llamaba a Hilton tío Hilty. En el sur, eso es algo bastante común. A veces los niños dicen que alguien es como su tío y lo llaman tío. En algún momento, Hilton nos propuso que hiciéramos negocios con él. Llamó a Carl porque quería que invirtiera en el negocio de los restaurantes con él y fueran socios. Le dijo que necesitaría ver nuestro estado financiero para poder hacernos socios.
Le dije que no sabía nada acerca del negocio, de los restaurantes, y que no quería hacer nada con eso. Y le dije a Carl que jamás le diera nuestra información financiera a nadie. Yo no lo sabía, pero Carl le dio esa información a Hilton. Vivo cada día sabiendo que Hilton Crawford tenía toda la información de lo que podía pedir en el rescate. Recibí una llamada a las 5 en punto. Era Hilton. Él quería saber si yo iba a ir a la reunión. En ese momento no le vi el sentido. Ahora sí. Quería saber dónde íbamos a estar y si acaso McKay estaría vulnerable. Eso estaba haciendo. Casi no parecía real. Fue como si alguien me estuviera golpeando en el estómago. ¿Cómo puede alguien poder pasar de esa mentalidad de ser amable con los niños a ser un monstruo? Solo un ser totalmente malvado. ¿Realmente creyó que se saldría con la suya? ¿Realmente creyó que funcionaría? Fue devastador. Quería solo ir y golpearlo hasta matarlo. Manejarlo yo misma les ahorraría el tiempo en el juzgado. No se molesten en arrestarlo, solo déjenmelo a mí. Ser un póster central de Playboy era muy importante. El tiempo que esperamos por algunas respuestas fue insoportable. Eso fue largo, parecían meses, pero habían pasado tal vez horas. Creo que Carl tenía muchas esperanzas de que McKay siguiera vivo. Pero creo que Paulette no estaba procesando eso. Ella no estaba bien. Yo creía que había pasado lo peor y que McKay estaba muerto. Pero no se lo dije a Paulette. Creí que tal vez les permitirían un día más de paz hasta que llegara la última palabra. Pero Paulette me preguntó si pensaba que McKay estaba vivo y le dije que no. La mirada que tenía Paulette estaba vacía. Era un vacío que supongo que nadie siente hasta que ha perdido parte de su alma. Cuando una parte de tu alma muere, se va. Lo sabes bien. Se va, queda un espacio vacío. Empezaron a centrarse en ver a Hilton y observar su comportamiento. Descubrieron que tenía muchos problemas económicos. Él también tenía grandes deudas de juego y no tenía dinero para pagarlas. El FBI fue a la tintorería que usaba Hilton Crawford y allí había una camisa que parecía salpicada de sangre. Todos los caminos conducían a él. Las autoridades arrestaron a Hilton Crawford de 56 años, un viejo amigo de la familia conocido como Tío Hilty por el joven McKay. Dio muy poca información. Le echaba la culpa a R.L. Remington. Solo admitió que se había llevado a McKay y que no había actuado solo. La mujer que hizo la llamada pidiendo el rescate fue Irene Flores. Trabajaba para Hilton en la empresa de seguridad. A mí no me importaba, en ese momento, quién había hecho qué. Solo quería encontrar a mi hijo.
El FBI se había quedado sin pistas. No sabían dónde más buscar ni con quién más podían hablar. Entonces Carl me dijo, quiero que vayas a ver a la esposa de Hilton Crawford. Y quiero que tú le digas que lleve a sus 2 hijos a la cárcel y que no se vaya hasta que Hilton Crawford dibuje un mapa de dónde está McKay. Creo que esperaban que si Hilton Crawford tenía que enfrentarse a su mujer y a sus 2 hijos, eso lo conmovería al punto de dibujar un mapa, porque en ese momento el FBI estaba seguro de que Hilton sabía dónde estaba McKay y ellos se estaban quedando sin opciones. Así que condujimos hasta allí. La esposa de Hilton salió y le dije, necesito que tomes a tus 2 hijos, vayas a la cárcel y pidas visitar a Hilton y pídele por favor que dibuje un mapa de dónde se encuentra McKay. Y le dije, no te vayas sin ese mapa. Ella solo me miró y le dije, debo ir a casa. Yo estaba bajo la máxima cantidad de estrés posible. Mi cuerpo no respondía bien y yo estaba completamente desbordada. Nunca me había sentido tan estresada en toda mi vida. Y me recosté y me quedé dormida. Luego, cerca de las 2 de la mañana del domingo, Carl me despertó. Miré alrededor. Él estaba inclinado a un lado de la cama. Y me miró y me dijo, Polly, lo siento. No pude ser capaz de traer a McKay a casa. McKay se ha ido. Está muerto. Fue como si todo se detuviera. Intenté moverme y no pude. Traté de hablar y no pude. Y mi mente iba a toda velocidad. Y me dije a mí misma, tú has tenido un accidente de auto, has estado en coma y has salido de ese coma. Estaba creando un escenario, una historia con la que podía vivir. Y entonces me dije, no hagas eso no es verdad. McKay se ha ido, McKay está muerto. En ese momento, Hilton siguió declarando que no había actuado solo, pero las autoridades nunca encontraron a R.L. Remington. Creemos que eso fue solo una intervención. Como el FBI pudo explicar de la mejor forma en ese momento, una vez que Hilton Crawford comprobó que McKay iba a estar solo, él se presentó y le dijo a mi hijo que Carl y yo estábamos heridos. El FBI cree que por eso McKay desactivó el sistema de alarma y abrió la puerta. En algún momento durante el camino, Hilton dijo que metió a McKay dentro del maletero. Hay indicios en el maletero de que McKay luchó por salir. Creemos que en algún momento Hilton golpeó a McKay con una linterna grande, porque había una hendidura y se podía meter una linterna grande en ella. Era una coincidencia perfecta. Luego, ellos fueron hasta el pantano en Luisiana. Arrastró a McKay como un saco de fertilizante por el suelo a través de la maleza y luego le disparó. La gente dijo que lo secuestraron y asesinaron,
Pero faltó algo en el medio. Lo secuestraron, torturaron y asesinaron. Esa no fue una experiencia indolora, en absoluto. ¿Puedes imaginar el daño emocional a un niño al que tratan así? Cuando lo recuerdo ahora pienso, es maldad pura, es Satanás en persona. En este año electoral, CNN te invita a participar en... Hubo un día en el tribunal en el que estaban testificando lo que Mackay había hecho en el maletero del auto. Había estado quitando los burletes del maletero del auto. Y si hubiera tenido 10 minutos más, podría haber escapado. Y, bueno, de la nada, Paulette comenzó a gritar. Gritaba, no, no, no. Los detalles fueron más de lo que Paulette pudo soportar. Sus gritos llenaron la sala. Cuando tomó conciencia de la magnitud de lo que Mackay había pasado y de que probablemente estaría muerto de miedo, fue como una pesadilla, como una película, una locura. Durante el resto del juicio, Carl y yo fuimos al tribunal todos los días y Paulette se quedó en casa y le informábamos de todo cada noche. Es una batalla cada día entre el bien y el mal, y el mal ganó esa batalla. No la guerra, sino esa batalla. La vida de Paulette y Carl empezó a desmoronarse tras la muerte de Mackay. No sé si fue la sensación de sentirse culpables porque su hijo había muerto, pero me entristeció, me hizo llorar. Lloré mucho porque Carl sería para siempre el padre de Mackay y Paulette es para siempre la madre de Mackay. Y para mí son el uno para el otro. Pero las batallas que luchas, la confusión interna que se produce cuando pierdes a un hijo es diferente para cada uno. Sientes culpa, sientes rabia, sientes amargura. Eso hizo que se distanciaran. Y Mackay fue el pegamento que los mantuvo unidos durante tantos años. Y un buen pegamento. Siento que Carl en realidad murió por tener el corazón roto, el cual nunca sanó por perder a ese niño. Hubieron tantas cosas que hizo por mí y por tantos otros, pero seguía destrozado por no tener a su hijo. Se notaba que no era el mismo, estaba muy triste. Hilton fue malvado al llevarse al único hijo de 12 años de alguien. Tendrías que ser muy malvado para hacer lo que hizo. Les quitó todo a los Everett. Fue doloroso que con algo tan trágico sospecharan de mí. Eso me afectó. Iba a trabajar, pero volví a casa porque no quería que la gente me hablara de eso. Quería que todo eso se olvidara, pero algo así que es tan horrible lleva su tiempo. Digamos que el enojo que sentí no duró por mucho tiempo, porque como cristiano tienes que perdonar. Siempre he dicho que es importante que ayude a Paulette de la forma en que sea para ayudar a sanar. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Algunas personas dirían, ¿cómo puede seguir siendo su amigo? Ella no me acusó.
Ella es la que perdió a su único tesoro en la vida, su único hijo. Debo estar a su lado para ayudarla a seguir caminando y a curarse de esto. Porque creo que el resto de su larga vida será un proceso de curación. Cuando solicité todo a la oficina del fiscal del distrito, me dijeron, no creemos que quieras eso. Yo sabía que mi espíritu no era débil. Así que revisé esa caja. Luego abrí los sobres y miré las fotografías de los restos de McKay. La horrible brutalidad que vi en esas fotografías de lo que le había pasado a McKay, lo que él había soportado. Eso se convirtió en mi norte para poder seguir adelante. Decidí que lo que le había pasado me iba a hacer fuerte, no me rompería. Yo sé por qué hago lo que hago. Mira esas fotografías y vas a entenderlo. Eso fue lo que me hizo tan fuerte. No me destruyó. Me dio el valor que necesitaba. Durante años pensé que no iría a la ejecución. Pero a medida que la fecha se acercaba más y más, yo me volví mucho más abierta a estar allí. Entonces tomé la decisión de que iría. En el momento de la ejecución, él solo pidió que lo perdonaran. Pero nunca admitió, nunca, que había matado a McKay. Y yo soy de la opinión que para recibir el perdón del mismo Dios hay que admitir el pecado. Si no lo admites, no sirve. ¿Cómo obtienes el perdón? Y entonces lo declararon muerto. Y yo sentí que se acabó. Esta parte ha terminado. Ahora mi parte del duelo por McKay, extrañarlo y desear poder escucharlo golpear el piano, correr por la casa y golpear la puerta al entrar y al salir. Esos días nunca volverán. Se han ido. Pero él no va a lastimar a nadie más. Y eso era importante para mí, que el mal se detuviera.